Vamos a empezar ya la cumbre y lo primero que vamos a empezar es con la primera mesa, que es la mesa de regulación, o como ayer también comentábamos y nos proponía don Luis Felipe Cangas, la mesa de la diplomacia del juego. Vamos a ver si somos capaces de generar. Tenemos la ventaja de que los visitantes del otro lado del Atlántico pues están a punto de levantar. Nos decía don Renato, dice, pues en un rato nos levantamos. Entonces, como están recién levantados, van a estar frescos como para empezar esta mesa. Esta mesa va a tratar del análisis de la situación actual y las perspectivas a corto plazo del mercado, volúmenes, normativa en Latinoamérica y cambios previsibles en mercados emergentes y tendencias y muchas cosas más que va a conseguir obtener de todos nuestros participantes la persona que va a moderar, que es doña Patricia Manca, socia de PwC Legal, Technology Infocom. Por favor, Patricia. La van a acompañar como intervenientes en esta mesa don Renato Hamel, que había mencionado anteriormente, superintendente de casinos de juego de Chile, el ya mencionado don Luis Felipe Cangas, director general de Juegos y Sorteos de México, de la Dirección de Beneficencia del Paraguay, y cruzando hacia este otro lado, otra vez volvemos al Atlántico en este lado, don Paulo López, director del Departamento de Control y Actividades de Juego de Portugal. Paulo, sin más, Patricia, tu mesa. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Renato, repetimos visita. Muchas gracias por venir. Bueno, yo lo que quería, en primer lugar, es que ilustréis un poco a la audiencia sobre el estado regulatorio actual de vuestros respectivos mercados, cómo está la regulación y, sobre todo, qué cambios previsibles a corto, medio, largo plazo pueden representar una oportunidad para todas las personas que están aquí, que muchos de ellos están o presentes o quieren estar presentes en Latinoamérica, ¿no? Renato. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ayer fui catalogado de veterano. Veterano, entendemos cosas distintas. Veterano, logré hoy día descubrir que veterano es una expresión que da cuenta de cierta experiencia en esta cumbre, pero veterano para nosotros es un viejo. Entonces pasé a ser veterano. Los veteranos de guerra son veteranos de 80, 90 años. Así que gracias, don Carlos, por la designación. Bueno, nosotros nos encontramos en un proceso de cambio de la ley de casinos, que es la que regula la actividad de casinos de juego. Hoy día en Chile la ley establece un máximo de 24 casinos, de los cuales 17 ya están regidos por la ley actual y 7 son casinos que vienen de mucho antes de la ley actual. La ley actual data del año 2005 y estos casinos vienen algunos de los años 30, 40, 50, 80. Esos 7 casinos son los denominados casinos municipales, que funcionan sobre la base de leyes especiales cada uno y que le da a las distintas municipalidades que típicamente están en ciudades dedicadas al turismo, les da la posibilidad de poder tener y ofrecer esas concesiones. Entonces, son concesiones que están basadas en contratos particulares entre las municipalidades y estos 7 casinos. Pero la misma ley actual lo que establece que esas concesiones terminan y caducan el 31 de diciembre del 2015. Entonces, las condiciones, a su vez, que ellos tienen acordados los municipios con estos casinos, normalmente son más favorables desde el punto de vista económico que lo que la misma ley establece para el municipio. Entonces, el término de estos casinos genera un problema significativo para los municipios, en términos de que primero no se asegura que vayan a estar en esa misma ciudad y segundo, aun cuando estén en la misma ciudad, las condiciones económicas no son exactamente las mismas. Entonces hubo que intervenir la ley porque eso es simplemente inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y no hay ninguna posibilidad que eso prospere. En esa modificación de la ley, lo que se establece es que se asegura la plaza de esos 7 casinos
prácticamente para siempre, por 45 años. Y por lo tanto, las ciudades que hoy día gozan de esos casinos municipales van a seguir gozando de esos casinos municipales. Eso es lo primero. Lo segundo es que se establece un mecanismo distinto que permite generar más recursos para la municipalidad sobre la base de la licitación de los cupos. Situación que hasta ahora no ha sido así, porque la ley de casinos lo que establece es que los casinos se otorgan en base a mérito del proyecto. Y entonces lo que está establecido en esta nueva ley es que se da la forma y el método de asignación de las licencias va a ser un método mixto, donde se establece un piso de mérito mínimo, de manera que no se instalen casinos demasiado precarios, digamos. Y sobre ese piso mínimo, aquellos que cumplan el piso mínimo, entonces entra a tallar la oferta económica que puedan hacer. Y finalmente se llega a la oferta y tiene el derecho a operar el casino aquel que presente el cheque más grande. Ahora, ese cheque es por sobre los impuestos establecidos que son para todos los casinos y es en beneficio precisamente de la municipalidad para resolver el problema financiero que la municipalidad tenía al principio cuando dijimos que esta ley les perjudicaba. Entonces, una primera novedad es que cambiamos el método de asignación. Y no solo tiene que ver con resolver el problema de la municipalidad, sino que el método original, en base a mérito, tenía un propósito y que era dotar de infraestructura turística, cultural, etcétera, lo que conlleva un método de mérito al país. Pero eso ya se cumplió. Después de 10 años ya se cumplió y simplemente no caben más hoteles de 5 estrellas y simplemente no caben más museos y no caben más cosas. Entonces, seguir generando ese incentivo parecía un despropósito. Entonces se decidió cambiar. Entonces, esta ley está ya en su último trámite para ser publicada. Probablemente se publique la próxima semana. Y una vez publicada ya es ley de la República y por lo tanto empieza a aplicar. En la misma ley se establecen ciertos plazos en artículos transitorios y los plazos más relevantes para efecto de la audiencia es que una vez promulgada la ley y publicada, tenemos 4 meses, por lo tanto estamos hablando de octubre más o menos, donde se van a hacer los llamados a las licitaciones. Y a su vez hay 4 meses más para asignar las licitaciones. Por lo tanto, de ahora hasta febrero o marzo del año que viene, deberíamos tener asignados los 7 cupos. Una vez asignados esos cupos, en algunos casos hay que construir instalaciones y por lo tanto la operación se estima que debería estar partiendo en 24 meses más aproximadamente. En algunos otros casos, el casino actual, el casino municipal, opera en instalaciones municipales y por lo tanto lo más probable es que sigan operando en las mismas instalaciones. Entonces ahí los plazos van a ser un poco más cortos y en los llamados a las licitaciones se va a considerar las particularidades de cada uno de los mercados. En el caso de Viña del Mar, que es una ciudad turística importante, el casino municipal hoy día funciona en un edificio municipal y lo más probable es que siga funcionando donde mismo. Entonces, el cambio de operación, bueno, me imagino que traerá una remodelación, un arreglo menor y que si hoy en unos 6, 7, 8 meses podrá ser cambiado de operador. Entonces, lo relevante es eso. Este año vamos a hacer los llamados a los 7 cupos, a las 7 licitaciones, y estaríamos asignando los primeros meses del año 2016. En términos de volumen de negocio, los 7 casinos representan del orden del 50% de los ingresos de los otros 17. Entonces, ese es un crecimiento importante de la industria. Solo en base a estos 7 casinos que son más tradicionales y son bastante maduros. Así que, por de pronto, los operadores que estén interesados, obviamente el llamado es
a concurrir y la información va a estar disponible en cuanto publiquemos la ley. ¿Nos puedes adelantar un poco qué criterios se van a seguir a la hora de adjudicación? Bueno, lo que digo, hay un criterio mínimo que establece que es méritos mínimos. Méritos mínimos, pero esos mínimos no significa, es un piso, y por lo tanto todo aquel que pasa ese piso está en condiciones de ser considerado su oferta económica. La razón de eso es porque existe en algunos legisladores, existió el temor de que eliminando abruptamente la condición de mérito y pasando solo a una condición de oferta económica, finalmente se instalaran casinos muy precarios. Entonces, bueno, se establecen criterios mínimos, pero que son bastante alcanzables, a mi juicio. Vamos a afinar la metodología, pero similar a la que hoy existe, excepto que va a ser un mínimo. Eso, en todo caso, se publica en nuestro sitio web, va a estar publicado, y tiene que ver con condiciones de inversión, de tamaño de las instalaciones, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias. Ya. ¿Nos cuentas el estado de la situación en vuestro mercado? ¿En Panamá? En Panamá. Bueno, Panamá ahorita mismo nos encontramos prácticamente inaugurando, por decirlo así, o estrenando un nuevo impuesto al juego. Para nosotros es un poquito ahorita mismo, hay una pequeña incertidumbre, ¿no? En el momento que se crea un nuevo impuesto, sabemos que el hábito del jugador va a cambiar, ¿no? Y sabemos que cuando se crea un impuesto, obviamente, va a haber una etapa de adecuación, ¿no? Tanto el jugador como los operadores van a modificar ciertas conductas y nosotros tenemos que estar ahí para procurar que la recaudación de este impuesto sea la estimada o al menos algo que sea lo que se está buscando para cumplir ciertos objetivos que busca el Estado, ¿no? El impuesto, algunos ya saben, bueno, surge como una necesidad que el Estado enfrenta por el sistema de vejez, invalidez y muerte, lo que son el sistema de pensiones. Se requería una inyección de capital importante y se buscaron distintas alternativas. Surge entonces dentro de todas, porque hubo un abanico de opciones que se plantearon y que se aprobaron, y una de ellas fue entonces un impuesto al juego. Se estuvo analizando hacia dónde dirigir ese impuesto, ¿no? Al principio se pensaba que si se podía aumentar o no las tasas sobre las cuales ya los operadores participaban de sus ingresos brutos y al final concluimos que no era conveniente, creíamos que ya la tasa que tenían los operadores es adecuada. Así que entonces se dirigió el impuesto hacia el jugador. Básicamente el pensamiento detrás del impuesto es simplemente si una persona tiene la posibilidad de ir a utilizar su dinero sanamente en un entretenimiento, pero dispuesto a arriesgar ese dinero, creemos que esa persona también puede cooperar con las pensiones de los jubilados panameños, ¿no? Así que básicamente de ahí surge entonces la idea del impuesto y es una tasa del 5.5%. Ese es básicamente, y te podría decir de manera inmediata, lo que es la situación actual de las regulaciones en Panamá. El resto se mantiene todo. Porque la oferta de juego en Panamá, para aquellos que no conozcan tanto lo existente, o sea... Ok. La oferta de juego en Panamá, bueno, básicamente tenemos tres sectores, ¿no? Los casinos completos, las salas de máquinas tragamonedas tipo A, que le llamamos nosotros, y las salas de máquinas tipo C. Las tipo C son lo que, bueno, en Panamá mal llamados le llaman casinitos, pero son realmente salas muy pequeñas de juego con máquinas que tienen ciertas particularidades y restricciones en cuanto al premio y restricciones en cuanto a la apuesta máxima, ¿no? Esas son básicamente dentro de la industria de casinos lo que en Panamá se plantea.
Existen otras modalidades de juego, como todos conocemos, ¿no? Lo que son las apuestas deportivas, el hipódromo y estas cosas. Pero bueno, el core de la industria y lo que conlleva la recaudación anual de la Junta de Control de Juegos se basa básicamente o mayormente en la actividad de los casinos y de las salas de máquinas. Muchas gracias. México, Luis Felipe. Muchas Nuevo gracias. director. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento porque pareciera ser que México es como Sí. un mercado emergente para el sector, cosa que no me queda más que decirles welcome to México. Sin duda, el tema en México es un tema importante. Para el Estado mexicano ha sido pues de una real relevancia el diagnosticar cuál es la situación del juego en México, porque veníamos de una circunstancia de un crecimiento muy importante del número de establecimientos aperturados en un periodo muy corto de tiempo, y sobre todo porque el sector estaba vinculado o lo vincularon irremisiblemente y mal a actividades ilícitas que estaban vinculadas a una serie de delitos concurrentes que venían desde delitos menores hasta delitos muy graves como narcotráfico, pero pasaban por cuestiones de prostitución, trata de personas y desde luego la ludopatía. Este tema en México estuvo estigmatizado por casos que seguramente ustedes conocen, como el caso Casino Royale, que se incendiaron en Monterrey. Y todo este tema nos trajo como consecuencia en el Estado mexicano el abrir una comisión de investigación sobre estos casos de posible corrupción en el manejo de la apertura y el otorgamiento de permisos de casinos en México, que vale la pena referir que el término de casino en México legalmente no está reconocido. Hicimos una referencia jurídica a centros con apuestas remotas, pero el término casino en México no existe en la ley. En la ley actual, que data del 47, va a cumplir 68 años, como lo decíamos ayer, sí va a tener la mayoría de edad. Esta sí es una ley vieja o veterana. 68 años cumple en diciembre de este año la ley, que consta de 17 artículos, para una actividad que tiene un cúmulo de brazos y de vertientes muy importante en México, porque no solamente es el tema de los juegos con apuesta. En México existe un fenómeno muy importante en cuestión de cultura. Data de 1519, la primera referencia histórica de una pelea de gallos en México. 1519, un sábado de gloria, por cierto. Entonces, no es nuevo en México el tema del juego. El tema del juego es tan enraizado culturalmente que las referencias de los volados, una moneda de la suerte, es una forma de contención de conflicto. Si es una forma de dirimir una controversia en lugar de llegar a trompadas, bueno, pues con un volado arreglo, ¿quién gana? Entonces, este tema es tan enraizado, insisto, en la cultura mexicana, que por eso para el Estado mexicano ha sido muy importante reconocer al sector de juegos con apuesta como un sector que existe en la sociedad, que genera empleos, que mueve economía, pero que no está debidamente regulado. Por ello, estos 17 artículos de la ley pues obviamente no alcanzan para regular una realidad social, cultural, política y social de México. Tenemos en puerta, ya aprobado por la Cámara de Diputados, una nueva iniciativa de ley o una nueva ley completa. Esta ley tiene alrededor de 216 artículos, que no por el número abarca toda la posibilidad y la realidad del fenómeno, porque es muy complejo, pero nos da desde luego una visión mucho más avanzada, un reconocimiento jurídico de fenómenos, como les decía, no existe el concepto de casino, ya existirá en la nueva ley. Fenómenos como juego en línea, que en México existe, en algunos permisos, con la discrecionalidad de la autoridad, había la posibilidad de que estas autoridades determinaran, bueno, pues a les vamos a dar estas características de juego, estas posibilidades de jugar o de abrir establecimientos con estas oportunidades para apostar. No en todos los casos en los permisos está así. Queremos con esta ley evitar la discrecionalidad de la autoridad, que ha sido un tema lamentable en México, porque hay permisos muy desiguales. Hay permisos que tenían una vigencia de más de 25 años. Y hay permisionarios que nos han llegado a ver en las últimas semanas, desde mi llegada a la Dirección General,
en donde en los últimos 20 años no han utilizado el permiso y llegan ahora porque quieren abrir el permiso porque ya vieron el nicho de mercado que existe en el juego en línea. Entonces tenían un permiso original para un frontón y ahora quieren casino con juego en línea. Entonces este tema hay que regularlo y hay que tenerlo, por cierto, algo muy serio, porque si en 20 años no tuviste interés jurídico, ni posibilidades, ni tampoco interés en abrir un negocio, ahora, ¿por qué razón lo vas a hacer? Entonces, he referido en varias ocasiones y con varias personas que uno de los compromisos del Estado mexicano es darle certeza jurídica a quien invierte en el sector. Si a todos los que van a solicitar, en el caso de adquirir un permiso, se les tendrá que dar certeza jurídica y el trato igual a todos. Por eso va a haber un periodo de transición en la nueva ley, aunque bien me decía el área jurídica, nosotros, la licenciada Guerra, a ver si me lo aprendí, es un hecho futuro de realización incierta. Es decir, la ley no depende de nosotros, la ley depende del Congreso y vale la pena referir que la ley en estricto sentido no es una propuesta del gobierno mexicano, de la administración pública, sino surge, sí con la participación de nosotros, pero surge de una comisión que nace para la investigación de posibles actos de corrupción en el manejo de los permisos. Esta comisión de diputados de oposición, que es importante establecer, por eso es que se aprobó con la mayoría que se aprobó en diciembre del año pasado, pues de todas las discusiones y todas las reuniones que hubo, surge como una alternativa no solo investigar, no solo estar persiguiendo, sino proponer un nuevo marco normativo que regule, que ordene, que investigue y que sancione a los permisionarios. Entonces es un tema por demás interesante. La ley futura maneja conceptos que nos van a ayudar al sector y que ha sido mucho las preguntas de algunos de los asistentes a la cumbre es ¿y qué va a pasar? Pues lo mejor que nos va a pasar es que vamos a tener una ley que nos va a ayudar a todos. Una ley que va a modificar la perspectiva de la autoridad en la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos. Una ley que tiene como principio básico la persona. El proyecto de ley concibe el juego como una actividad eminentemente humana, pero tiene que ser responsable. Y la esfera del individuo es fundamental en la ley, es decir, acorde a la reforma constitucional del 2011 en México, en donde no solamente se reconocen las garantías individuales, sino los derechos humanos, como un tema de tutela del Estado mexicano. Bueno, esta ley va en ese sentido. Es una ley pro persona, es una ley garantista, o sea, le garantiza al individuo una serie de reconocimientos de derechos, pero además la obligación de la autoridad para velar por los derechos del individuo, la obligación del permisionario para velar por los derechos del participante y desde luego del operador. Y aquí es algo muy importante porque el concepto de ludopatía en la ley vigente no existe. En la iniciativa de ley existe el concepto de ludopatía ligado fundamentalmente al juego responsable. Pero no solamente reconocer la realidad de la ludopatía, sino establecer una serie de políticas para prevenir, para informar y para atender el fenómeno. Porque no solamente es ordenar y regular el sector, sino hay que darle un sentido humano a esta actividad y reconocer que existe o que puede existir un tema de ludopatía. Y la ludopatía nos puede llevar a casos de uso de drogas, a casos de prostitución, a casos de alcoholismo. ¿Y cuál es el sentido más importante desde nuestro punto de vista de la atención preventiva de la ludopatía? Sectores vulnerables, niños menores de edades, gente con situación diferente y además el tema de la autoexclusión. O sea, es muy importante el tema de la autoexclusión, que ya lo escuché en algunas referencias en la cumbre. Entonces, este es un tema muy importante. También nos permite la nueva ley un tema de acotamiento a la discrecionalidad en el otorgamiento de permisos. Los permisos van a llegar hasta 12 años. Ya no va a haber una desigualdad en donde un permisionado tiene un permiso de X años y otro de Z años. Y además tiene una característica hoy en donde el mercado, en el sector juegos con apuesta en México, existe una disparidad muy marcada en el sentido de que hay permisionarios que tienen hasta 60 licencias para abrir 60 establecimientos, de los cuales no todos están abiertos. Ahorita tenemos alrededor de
680 solicitudes para apertura o posibilidades de apertura de establecimientos y solamente 302 están aperturados. Algo está sucediendo. Bueno, está sucediendo que la política del gobierno mexicano ha contenido un poco y que no está dando permisos para apertura porque sí. Además, no solamente deben de contar con la anuencia de nosotros como autoridad federal, que somos la única autoridad en el país relativa al tema, sino tiene que haber una serie de permisos adicionales. El uso de suelo, que muchos de ustedes me han referido, la anuencia municipal, que también es todo un tema, porque la concurrencia de los niveles de gobierno en México, tanto federal, estatal como local, hemos venido viendo en la realidad cómo algunas autoridades municipales les otorgan un permiso sin saber en realidad, o a lo mejor lo saben muy en realidad, que le están otorgando, que lo toman de manera muy genérica. Entonces, nosotros estamos previendo una serie de requisitos adicionales en la ley que nos van a garantizar, en término coloquial, un piso parejo para todos. ¿Cuáles son? El caso de la certificación, tanto del personal como del instrumental en los establecimientos. Es decir, quien quiera jugarle en el sector de apuestas en México debe estar certificado. Nosotros, como instancia reguladora del Gobierno de México, vamos a iniciar con el ejemplo certificando a nuestro personal. Su servidor se va a certificar muy pronto. Entonces, este es el primer paso que vamos a dar para la igualdad. En el caso de la instancia reguladora, vamos a darle la certeza a quien participa de que todo el personal que actúa en la dictaminación, en la regulación, en la inspección, va a estar certificado. Para ello, la certificación la trataremos de hacer en dos vertientes. Una vertiente externa, o sea, nosotros no vamos a autocertificarnos, sino buscaremos ya sea la vinculación con el sector académico, especialistas nacional o internacional, para que sean esas instancias las que nos certifiquen. Y lo haremos de manera pública, a través de convocatorias públicas. ¿Para qué? Para darle certeza, que es otro de los principios genéricos de la ley, que es la certeza y la rendición de cuentas. Es totalmente transparente. Para ello vamos a tener un portal, como lo tenemos ahora, pero un portal en donde toda la gente va a estar observando cómo se desarrolla y cómo se mueve el sector en México, y todos los permisionarios y todos los operadores irremisiblemente van a tener que tener información de ellos en público, todos, incluyendo desde luego nosotros. La certificación en el caso de los establecimientos también lo vamos a hacer a nivel internacional, para que no haya duda de que a mí me certificó fulano, sultano, no va a haber tema. O sea, a través de una convocatoria pública, instancias internacionales, no quiero dar nombres para no hacer comerciales, nos van a ayudar a la certificación del instrumental. O sea, todo lo instrumental, todas las máquinas que existan en juego en México deben de estar certificadas. ¿Son entidades que vais a seleccionar vosotros previamente? Desde luego, pero a través de un proceso público, a través de un tipo de subasta con las mejores características, no solamente en precio, porque no nos tendría que costar a nosotros. El tema también de la certificación es un tema que a mucha gente le ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque en este periodo de transición de 2 años que se establece en esta ley, reitero, es un hecho futuro de realización incierta porque no depende de nosotros, irremisiblemente, obligadamente, estos permisionarios van a tener que canjear sus permisos. Sí. Y refiero a la certificación como algo que les llamó la atención y que a algunos los inquietó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos contemplado que después de aprobada la ley, el número de permisos se extienda, se exponencie de manera muy importante. Si de los 312 que tenemos habilitados, seguramente se pueden ir a más allá de 700, que son los 680 que yo tengo ahorita de solicitud, pero originalmente tenía más. Con esta política de aplicación de la ley, en donde se revocaron una serie de permisos a distintos permisionarios, bueno, se reduce en un 35% alrededor, en promedio, el sector, pero nosotros prevemos que se va a expandir en los siguientes meses después de la ley, por una razón sencilla, porque ahora un permisionario puede tener 60 licencias, pero tiene operando 20 o 30, entonces por eso es que nos dan los números que nos dan.
Entonces, si yo en este periodo de transición, por la ley, estoy obligado a hacer 1 a 1, entonces me puedo ir alrededor de 680 permisos, de un plumazo, de un día para otro, ¿eh? Pero el tránsito de 24 meses que nos da la ley para el canje de permisos les va a obligar a los permisionarios a reunir requisitos tales como la certificación. Es decir, no significa que porque ya tienes un permiso te lo voy a quitar. O sea, está garantizada la certeza jurídica y la tenencia de los permisos, pero tampoco significa que irremisiblemente te lo tengo que dar o te lo tengo que renovar. Tienes que cumplir con los requisitos de ley. Insisto, uno de ellos es la certificación. En términos generales, les puedo decir que México efectivamente es un mercado emergente, Sí. lo hemos notado. Lo noté en mis correos previos a la cumbre. Me sentía, con el respeto que la audiencia me merece, me sentía rockstar, porque yo le decía a mis colaboradores, dije, bueno, ¿por qué tanto interés? Me queda claro que no soy yo, ¿eh? Me queda claro que no soy yo. Cuando empiezo a ver los correos y empiezo a ver la insistencia es cuando veo efectivamente la importancia que tiene México en el sector. Sí. Y la importancia que tiene México en el sector la tiene compartida el gobierno mexicano. Y por mi conducto el gobierno mexicano les tendría que decir que estén ciertos de que vamos a hacer lo que la ley nos permite y que nosotros no somos un SAR anticasinos ni tampoco promotores de la actividad, pero reconocemos a la actividad como una actividad económica potencial que genera empleos, que genera economía y que fundamentalmente esta generación de economía nos va a dar bienestar. Y que cada vez que tengamos que abrir un casino, lo haremos no con una decisión unipersonal, sino a través de un consejo consultivo que el día de ayer les platicaba un poco. Un consejo consultivo en donde van a participar de manera transversal una serie de instancias de la administración pública. El área de economía, el área del trabajo, el área de turismo, el área de salud, el área de hacienda, el área de gobernación. ¿Para qué? Para que en esta concurrencia de distintas posiciones y distintas responsabilidades, a la hora de aperturar un nuevo establecimiento o de otorgar un nuevo permiso, tengamos una visión perimetral, 360 grados de la actividad, en donde elijamos a áreas prioritarias, geográficamente hablando, en donde podamos explotar los permisos. Es decir, el permiso ya no es, te doy un permiso para 60 establecimientos, y ya, lo firmo y te lo doy. Además no cuesta, será muy fácil, ¿no? O no debería costar, por eso surgió la comisión. Era muy fácil firmar por 60 establecimientos. Entonces, ahora lo que va a suceder es que, previo diagnóstico de este consejo consultivo, en opinión de este consejo consultivo, vamos a determinar en dónde se van a aperturar estos nuevos establecimientos. A ver, una planificación geográfica por vuestra parte. Sin duda. Ya no va a quedar en una decisión eminentemente política, sino va a ser una decisión técnica en beneficio de quien apuesta en el sector o quien invierte en el sector, en beneficio de la comunidad donde se puede instalar y obviamente en beneficio del erario mexicano, de la hacienda mexicana. Y para terminar, solo quiero reiterarles la posición del Estado mexicano en la materia, que es una política en donde creemos que el sector de juego con apuesta es un sector que debe de ser apoyado, con una ley cierta, con una ley que le dé certidumbre a los permisionarios, una ley que proteja a los participantes, que respete los derechos de los participantes y una ley que le permite y que le confiera a la autoridad, que sería un instituto, un órgano con autonomía técnica de gestión, que le permita aplicar esta política pública que en México no existe en beneficio del sector. Nos has dicho que era un hecho futuro pero incierto, pero no nos has dicho dentro de la incertidumbre cuándo crees que entrará en vigor. Nosotros haremos todo lo que nos corresponda en el tema, porque además a la propia Secretaría de Gobernación, de donde nosotros dependemos, depende el área de vinculación con el Congreso. Entonces, trabajaremos muy de la mano en los próximos meses. El periodo ordinario del Congreso mexicano inicia el 1 de septiembre, o sea, estamos hablando de pocos meses, pero yo le daría certeza a este hecho incierto. Esperamos
por el trabajo que vamos a emprender y por el lobby y por el interés que existe en el país, esperamos que este año, entre septiembre y diciembre, pudiéramos tener una nueva ley. Y desde luego, pues, la certidumbre que le dará la ley lo verán todos los participantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Lo hará con todos ustedes. Fernando, Paraguay. ¿Nos Bueno. puedes contar un poco cómo está la situación, la oferta de juego que existe actualmente, si hay alguna tendencia normativa? Buenos días a todos. Muchas gracias, Patricia. Quisiera no dejar pasar la oportunidad para agradecer la amable invitación a la participación de esta cumbre en su segunda edición, a los organizadores, a los operadores y especialmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en lo que hace a la Dirección General de Ordenamiento del Juego. Un trabajo excelente por parte de España. Se nota que lo han venido trabajando y mucho antes, no desde el 2011 solo como lo dicen. Para nosotros representa un apoyo tremendo el ofrecimiento de España y también de la cumbre. Se han acercado montones de amigos, de operadores a comentarnos las distintas experiencias en los distintos juegos. Hemos aprovechado para hacer bastantes contactos. Creo que vale la pena el agradecimiento de esta invitación porque para nosotros la consideramos muy productiva, antes que nada. En segundo lugar, quería comentarles cómo está organizado la regulación del juego en Paraguay. Existe una Comisión Nacional de Juegos de Azar que está integrada por representantes del Ministerio de Hacienda, del cual preside la comisión. Está integrado por un representante del Ministerio del Interior, por un representante de las gobernaciones y por un representante de los municipios. Además de eso, el quinto representante soy yo, que soy el presidente de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social. Y vale la pena recalcar esto porque, como me he dado cuenta ayer en el coloquio que teníamos, hablando un poco crudos, se vende poco a dónde va a parar todo lo que se recauda a través de las concesiones, de los cánones, de todos los juegos, de las explotaciones de juegos de azar. En nuestro caso, esta Comisión Nacional está integrada por todas estas instituciones, a más una de las instituciones que recibe los fondos y administra los fondos que son recaudados a partir de estos cánones. Nosotros en la DIVEN gerenciamos estos fondos para el área de salud. Para el área de salud, en lo que hace específicamente a tratamientos de alta complejidad, tratamientos de órdenes cardíacos, estudios especializados, tratamientos oncológicos, todo lo que tenga que ver con la nueva epidemia que tenemos que tiene que ver con los accidentes de tránsito, con las motocicletas que abundan tanto en nuestros países en Latinoamérica. Y está más que probado que somos el centro de la asistencia social, considerando que solo el 20% de la población tiene acceso al seguro estatal. El resto está por algún hospital público buscando asistencia. Entonces ahí nosotros entramos con estos fondos que provienen de los juegos de azar. Por eso que recalcar y recomendar también que esta información, no solo, seguro que en todos los países es algo parecido, pero que sea también difundida para que pueda ser conocida y sacar ese cuco que tiene el tema del juego. El juego es entretenimiento.
Si hay alguien que tiene algún problema, bueno, tendrá que tratarse, ¿verdad? Pero eso hay que mencionarlo. Yo creo que es importante recalcar qué se está haciendo con este dinero. Dicho esto, una breve reseña de dónde partimos, dónde estamos y a dónde vamos. En el año 1997 se promulga la ley que establece la regulación de los juegos en Paraguay. Antes de eso, el Ministerio de Hacienda, a través de resoluciones, lo iba dando concesiones aquí y allá, sin un parámetro, sin un criterios específicos, y eso empezó a tener una connotación un poco difusa, poca claridad, y bueno, la gente, los operadores, como que reclamaban algo más. Entonces pasamos a regularlo a través de decretos. Y tampoco fue la solución. Entonces en el año 1997 salió la ley. Se promulgó la ley y crea la Comisión Nacional de Juegos de Azar, de la cual soy miembro. Y a partir de eso se empezó a organizar, se hicieron licitaciones para los juegos. Igual siguieron habiendo un poco de dudas, los procesos a lo mejor sin tanta transparencia, a lo mejor en los inicios, pero era un camino que había que andarlo. A partir en esa misma ley se establece cómo es la repartición de los fondos. Actualmente el 30% de los fondos, de todos los fondos que se recaudan a través de los cánones, de las concesiones de los juegos de azar, van 30% a la DIVEN, que es la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, 30% a las gobernaciones, a todos los departamentos, 30% a los municipios. Que eso sí se diluye totalmente porque son cerca de 250 y un poco más de municipios y se difuma un poco. Y 10% queda para el Ministerio de Hacienda y nada prácticamente para la Comisión de Juegos de Azar. Entonces, siempre está un poco debilitada, siempre tenemos, estamos avanzando hacia una descentralización, hacia una autonomía, una autarquía institucional que le permita a la institución independizarse del Ministerio de Hacienda. Eso es lo que estamos trabajando. La idea es que con esa autonomía podamos tener mayor control y podamos recibir parte de los ingresos para la administración, regulación de lo que son los juegos de azar, ¿verdad? Es un proyecto un poco difícil porque, o sea, no difícil, pero que sí tiene sus bemoles, como se dice, porque requiere una modificación legislativa. También hemos habilitado el primer registro de operadores de juegos de azar en Paraguay, donde hemos tenido un acatamiento del 95%, se han registrado la gran mayoría de todos los operadores, inclusive los municipales, porque existen algunos, como en casi todos nuestros países, algunos permisos de pequeñas maquinitas, tragamonedas, que los municipios los autorizan directamente, lo establece la propia ley. Entonces, incluso a ellos, a todos los permisionarios, sean nuestros o sean de los municipios, en virtud a lo que nos confiere, nos atribuye la ley, hemos habilitado este primer registro y bueno, es el primer camino al ordenamiento de lo que sería el trabajo conjunto. Esto lo hemos hecho, no ha caído como algo sorpresivo para los operadores, ni mucho menos. Hemos realizado el año pasado, en el 2014, el primer conversatorio con más de
100 participantes. Esto ha permitido que podamos discutir entre todos y hablar de lo que atañe a los juegos y a sus particularidades en cada una de sus vertientes, porque cada juego es distinto. Varios operadores manejan varios de ellos, algunos uno solo, algunos son extranjeros, algunos presionan más que los locales, que esto, que aquello. Siempre hay mucha virulencia en eso. Pero estamos contentos con ese primer paso. El primer conversatorio, como decía, abrió un poco el camino para que no sea algo muy chocante, algo muy nuevo. ¿Por qué vamos a hacer un registro si todos estamos con nuestros permisos, verdad? Y el día de ayer fue el segundo conversatorio, un año después. Por eso no está con nosotros el presidente de la CONAXAR, don Javier Balbuena, quien aprovecho para hacer explícito el saludo del mismo que envía, quien participó ya el año pasado en la primera cumbre. Y espero estar a la altura como mínimo de él. Pero, en fin, hemos realizado el segundo conversatorio, también hicimos el primer portafolio que buscaba dar un poco más de previsibilidad a todas las licitaciones que vamos a lanzar en este año. A comienzo de año tuvimos el portafolio con todas las licitaciones, los casinos, bingos y todo lo que las autorizaciones que van venciendo, que están vacantes, o los nuevos casinos que se van a habilitar. No sé, seguro que más adelante me vas a preguntar cuáles van a ser estos. Sí, te lo iba a preguntar. Y sí, lo tengo anotado por aquí. Bueno, tenemos llamado a licitación para la concesión de explotación de casinos en los departamentos de Amambay. Amambay es el departamento que linda con el Brasil, es frontera. Alto Paraná, que es el nicho clásico de los casinos en Paraguay, que se encuentra en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y el movimiento turístico es muy elevado. Y también en el departamento central, lo que sería el Gran Asunción, otro casino más por ahí. Aprovecho la oportunidad también para recalcar que estamos realizando modificaciones, o mejor dicho, inclusiones, en lo que hace a la forma de licitación. Estamos incluyendo la modalidad del canon porcentual. Lo hemos hecho hace 15, 22 días hemos terminado el proceso licitatorio de la quiniela, que es el juego más importante en Paraguay, que es a nivel nacional, en todas las ciudades, en cada esquina, están con los POS, con las maquinitas, levantando las apuestas. Y ese llamado ya tuvo esta modificación que estoy diciendo, que incluyó a modo de un plan piloto lo que sería el canon porcentual, un canon fijo y una parte del canon porcentual sobre la ganancia neta, vamos a decir un porcentaje. Entonces en la licitación los operadores, los oferentes estuvieron pugnando por el canon fijo, que evidentemente es una condición sine qua non, pero con libertad de hacer ofertas sobre el canon porcentual. En este caso tuvimos una oferta bastante interesante del 12%, que fue la oferta ganadora por encima del canon fijo. Y en esta modalidad de los casinos también estamos ya incluyendo lo que es el canon porcentual, el control en línea sobre facturación y el condicionamiento de inversión en infraestructura, que de hecho no es nada nuevo en Paraguay. Se han invertido montones de casinos en la frontera con mucha inversión. Ahora un conocido, una conocida cadena de casinos muy importante de Estados Unidos está viendo para abrir
uno nuevo en Ciudad del Este. No quiero hacer publicidad y por eso no digo, pero ya han de saber todos. También esta inversión en infraestructura preferentemente hotelera. Bueno, acá está lo que me escribió Javier, que es un poco duro él, además de estrictos criterios de juego responsable. Bueno, juego responsable, todos estamos diciendo lo mismo, todos estamos trabajando en eso. Y prevención de ludopatía, prevención de lavado de dinero y certificación u homologación de máquinas y sistemas. Todo esto dentro de la propia licitación del pliego de bases y condiciones estaría comprendido. Aparte de estos casinos, las apuestas deportivas, un llamado a licitación con la implementación de canon porcentual, más o menos lo mismo en todo el territorio de la República. La licencia se encuentra vacante actualmente y todo lo mismo de juego responsable, ludopatía, lavado de dinero y certificación de sistemas y máquinas. ¿Son licitaciones que están limitadas en cuanto al número de otorgamientos de permisos o no? ¿Perdón, Sí, Patricia? sí, las licitaciones que contempláis, que acabas de mencionar, están limitadas en cuanto al número. No. No. No, para nada. El penúltimo, o sea, el anteúltimo, en realidad, la modalidad de licitación del juego de telebingo. En Paraguay los bingos, están los bingos tradicionales presenciales con las maquinitas y las bolitas que vuelan y todo eso. Y también la que es televisiva. Los 5 canales de aire tienen sus propios bingos y, bueno, uno de ellos está vacante. El telebingo de la Red Guaraní también va a tener las mismas características, canon porcentual, control en línea sobre facturación y demás requerimientos ya antedichos. El cuarto, la licitación de juegos de azar denominados loterías instantáneas, que son más conocidas allá como las raspaditas. Juego vacante también a ser llamado en el 2015. Y otros juegos y autorizaciones provisorias. También la ley todavía no nos confiere la posibilidad de, entre tanto no concluyamos algún proceso licitatorio de juegos nuevos, lo podemos habilitar transitoriamente, entre tanto se haga la licitación. Y la novedad es que hace 15 días se promulgó el decreto que reglamenta esta ley de 1997, o sea que modifica la reglamentación de la ley de 1997, que es el decreto 3083 del 2015, que entre otras cosas establece las políticas de juego responsable y prevención de ludopatía, la responsabilidad social empresarial, canon porcentual, criterios de regulación de máquinas electrónicas de juego de azar con prioridad de protección de menores, certificación de calidad y controles en líneas. Y al último hemos agregado lo que es, como decíamos ayer, la niña bonita de esta nuestra segunda cumbre, que nos autoriza a la Comisión a reglamentar los juegos en línea. O sea, el marco jurídico sería la ley de 1997, el decreto que establece todas las políticas públicas, que acabo de citar así los capítulos nada más, y en el último es que hemos agregado la capacidad que nos brinda de poder reglamentar nosotros, la propia comisión, a través de resoluciones, los juegos en línea. De hecho, ahora, si bien los hay porque está liberado, vamos a decir, pero como dijimos en esta cumbre, hasta el cansancio, esto es imparable. O sea, mejor es ir dando pasos lo más rápido que se pueda y ponernos a tono, al tanto de las exigencias de lo que la vida no para, o sea, todo continúa y, como decían ayer, no sé quién decía el ejemplo de los bancos que no querían trabajar sin la libreta,
que los más mayores siempre iban a la caja con la libreta, y que si no le ponían la libreta, si no le ponían ahí el monto, no querían saber nada de la tarjeta de débito. Y bueno, y es que hay que ir dando los pasos porque o si no nos va a pasar lo mismo. Paulo, muchas gracias, Fernando. Portugal, que ha sido, bueno, lo explicas tú con mucho más detalle, pero vamos, sois la estrella última por toda la normativa que acabáis de sacar, ¿no?, sobre el tema del juego online, y yo creo que puede ser muy interesante que lo expliques. Gracias por la invitación en esa cumbre. Quiero también agradecer a la Dirección General Española, que nos ha hecho un gran apoyo y soporte en este trabajo de la nueva legislación. Si me permites, yo voy a hablar en inglés. Muy bien. So, I would like to share with you a bit of the Portuguese gambling history, so you can understand the evolution and the point that we are right now. In Portugal, we are a small country with several centuries of history. The gambling activity was seen as something bad, always something bad. In the centuries ago, even the framework typifies the gambling activity with death penalty, so it was a very, very bad activity in Portugal. But things were got its regular evolution, and in the recent times, luckily, the Portuguese government, recognizing the widespread of the gambling activity, regulated the gambling activity for the first time in 1927. So we also have a veteran law at the first time, an old law, and things kept evolving, and our legal framework, it's from 1989, so with changes, with updating, but it's still a law from 1989. What can I tell you more? This reality that we are on represents an activity of the casinos in Portugal, about at this point 15 land-based casinos that we have in exploitation, and 11 casinos and 15 bingo halls, sorry, that are being exploited right now. It represents, in terms of GGR, last year, about 267 millions of GGR. So as you can see, we are a small economy on the gambling activity. But as you should know, we are facing a crossing time. We are with a new big challenge that all of you must know. That's the regulation of the online gambling. So lots of countries, of European countries, regulated this activity. We were and we are a bit behind, but we are trying to recover from that lost time. And as you know, recently in last April, we had our legal framework from online gambling approved. It will enter into force in 28th of June, so as you can imagine, we are running against time, trying to get everything fixed and prepared so we can receive proposals for licensing. I would like to share with you some of the principles in this area. Our model, it's an open or liberal model, as you know, where all entities incorporated in the form of limited liability company or equivalent can apply for a license. They must fulfill some requisites, some requirements, like requirements of the good standing, economic and financial capacity, and technical capacity prescribed by law.
they must have a gambling technical system certified to operate on the online gambling. Assure that a front-end recording infrastructure is located in Portugal, although the gambling platform may be anywhere in the world. So we have, or we don't have the grant exclusive or for the online gambling, as you might know for this time. And why an open model for the online gambling? Well, we think that it creates a sufficiently and comprehensive, appealing framework for the market, allowing bringing the legality for operators and players who are playing right now without any framework and without any legal enquadrament. So we hope that with this model we are discouraging the offer and the practice of the illegal gambling. We have some goals that we want to achieve, like to have a model that will be simultaneously to open competition and competitive, aligned with European Union recommendations and the best practice on this area. We want to build a model that gives confidence to operators and for the gamblers, and that will decrease the illegal gambling activity in Portugal. To pursue the policy of responsible gambling that protects minors and those who are more vulnerable. To prevent fraud and money laundering, that's an important issue for us also. Prevent crime on the online gambling. Prevent excessive and unregulated gambling, fighting the gambling addictiveness. To ensure the integrity and transparency of the game and sports and the fairness of the events where the bets are placed. Let me just make a point here. I don't know if there are any Italian people here. I would like to congratulate myself for the Portuguese brilliant victory last night against the national team, 1-0. And Ronaldo wasn't there, so you have luck. You were lucky that Ronaldo was away. But we want also to ensure an effective regulatory and sanction framework that will provide confidence to both gambling operators and gamblers. The Portuguese model was inspired in other countries like Spain, like France, and Denmark, and also the recommendations of the European Commission on the online gambling activity. Like the land-based casino situation, talking about revenues, we also want to assign the revenues of this new activity for us for social and cultural purposes. So it's similarity with the situation in land-based casinos. Just some points about the online gambling. In this licensing model that we have on our framework, legal framework, as I told you, requirements of good standing, economic and financial capacity. Operators must have a tax situation regularized. They have to make provision of security deposits to ensure compliance with its obligations, and the payment of license fees to be set by decree. Right now, this is one of the million-dollar questions because we are waiting, and I hope we know that all the operators are waiting also to know the amount of the fee. But the government will soon, we hope, will soon tell us that's what will be the fee for this type of licenses. What can I tell you more about this new regime of the online gambling? We will have 4 distinct categories of licenses, namely fixed odds sports betting, totalizer mutual and fixed odds horse racing bets, bingo, and other types of games of chance, including, among the others, roulette,
poker and slot machines. Each license will be granted for a 3-year period that can be extended for equal periods. Another main aspect of the operating system that we are preparing, a promotion of the responsible gaming. We heard it about responsible gaming before. It's very important for us. Protections for the minors, protection of the vulnerable people, preventing, once again, fraud and money laundering, and a network for monitoring and control online gambling activities, and sanctioning, it's very important for us, those topics in the operating system. Regarding advertising, the online gambling will follow the general regime in Portugal for gambling and betting, with a strong focus on the responsible gambling. We had some recently changes on the advertising area. It was almost completely forbidden to advertise gambling. Now the law was changed to give some flexibility, but always ensure an effective protection for the minors. One of the points that I was asked today and yesterday was about the tax model chosen in Portugal. We have a model that brings the taxes between 8% and 30%, according to the types of the games, the categories of the games of the licenses. So that's what we have to apply it, and we'll see if it's good for the operators, appealing for the operators. And for the last, to tell you that the regulatory model that we are expecting with the online gambling will allow us to control functions, inspection, and to make an inspection and online gambling regulation performed by the entity that nowadays it's doing the land-based fiscalization and inspection. So we are hoping to update the structure to take an effective control of the online gambling activities. We will also have the power to close illegal websites and license it. We think that's an essential guarantee for the operators and regulators markets, and also for the players, that they can know that they will be playing in a safe and secure website. And to finish, we hope to promote an effective administrative cooperation with regulatory authorities in the other sectors and in the other countries also. So that's how you can see, that's what's going on in Portugal. And we are running against time to be ready and prepared at 28th of June. Thank you. You have authorized the liquidity, international liquidity? Is my That's one of the points. When you have studied this issue, because it's an international issue and with several barriers, what have been the criteria that you have managed in order to allow that? What I can tell you about the international liquidity, our legal framework don't forbid it. So, but it's still not totally regulated. So we must wait and see what's going on. But one of the points, and the government told it publicly, it's that we are going to have international liquidity in our framework. But I can tell you much more how it's going to happen at this point. Hablando de juego online, y así enlazamos, para aquellos que habéis mencionado, bueno, en el caso de México ya se ha adelantado que la ley permite juego de azar en línea. Yo quería preguntarte si está enlazado ese juego de azar en línea con la presencia física, o estamos hablando de un modelo al margen de que tengas permiso para tener casino
y presencia física y puedo desarrollar, por lo tanto, un modelo de negocio online puro y duro o no. No, yo creo que está combinado. Está combinado. Hay algunos permisos hoy en México que tienen juego en línea. En la ley no lo contempla, la ley vigente no lo contempla, por tanto estaría en el limbo de la legalidad. Pero en el futuro se contempla un espacio como híbrido, es decir, haya presencial y en línea. Y las seguridades y las certezas de que tenga el operador en línea debe tener una serie de características y requisitos para la certeza y la seguridad. Es decir, debe de haber operadores con servidores en México. Y ayer lo veíamos con el área de España, que era una de las inquietudes que teníamos, que cómo le hacían ellos para inspeccionar el mundo de la web en materia de online. Ya medio nos explicaron, nos los vamos a llevar el modelito para ver si funciona, pero sí es un tema híbrido, o sea, va a haber presencial y en línea, y en el caso de los permisionarios que no tienen actualmente el permiso de juego en línea, lo van a poder solicitar y van a poder operar de manera conjunta el juego presencial y el juego en línea. De hecho, la nueva ley establece el concepto de juego en vivo y el juego en línea. Y aquellos que no lo tengan ahora lo podrán solicitar, aunque no sabemos si se los vamos a dar de manera inmediata, ¿no? Que también debe ser muy claro. Estos hechos futuros de realización incierta también debe de ser, el permiso es un hecho futuro de realización incierta también. Si no reúnen los requisitos que la ley establece y no hay certeza para el organismo o la instancia reguladora de poderlo otorgar, no lo vamos a otorgar. Sobre todo para tener un piso parejo para todos, ¿no? En Panamá, ¿cuál es el entorno en torno al tema del juego online? Bueno, en Panamá hay una ley un poquito ya pasadita, ¿Sí? es del año 2002. No hay ninguna vinculación entre el land-based casino con las solicitantes que puedan optar para una licencia de casino en línea. Pero lo que sí hemos anticipado es que es una ley que tenemos que modificar. Básicamente tenemos que hacerla de nuevo. Actualmente lo que plantea la norma existente es que el solicitante contrata con el Estado, se le otorgan cierta cantidad de licencias y este concesionario puede incluso subarrendar estas licencias, ¿no? Y eso permite la entrada de terceras empresas que también tienen que pasar por un due diligence con la Junta de Control de Juegos para poder optar por ese arrendamiento, ¿no? Pero sí, básicamente ahorita mismo en Panamá nada más hay una compañía que está autorizada para juego en línea. No ha iniciado operaciones todavía, así que básicamente... ¿Y cómo se explica que no haya? ¿Es un tema de que no hay mercado, que no...? No, simplemente, bueno, también es que se le ha dado recientemente la autorización, ¿no? Ya. Así que no es... Sí, a eso se debe. En Paraguay has dicho que tenéis ahora la competencia para poder desarrollar esa normativa. Sí. ¿Tenéis ya estructurado de alguna manera bajo qué criterios, bajo qué principios se va a estructurar? No, aún no. Este decreto que hacía mención tiene 15 días. O sea, un poquito antes de salir Vale. fue promulgado. Muy incipiente. Pero nuestras estimaciones, se demoró un poquito también este decreto, porque la idea era este año sacarlo. Pero aún creemos que podemos llegar a los últimos meses del año o los primeros del 2016, ya con una regulación base. Me gustaría un poco que ahora que nos contarais en temas de volumen de mercado, económico, qué tendencias estáis viendo en vuestros respectivos países, hacia dónde se mueve el sector y sobre todo qué marco de actuaciones dentro de vuestras competencias tenéis planificado para el año que viene, ¿no? O sea, ¿dónde os vais a focalizar o cuál va a ser el foco de atención, ¿no? Para el sector? Bueno, en el mercado regulado chileno, ese es un mercado de aproximadamente 600 a 700 millones de dólares ingresos brutos,
que, como decía en la primera intervención, va a ser amplificado por el caso de los casinos municipales. Y la evolución de ese ingreso bruto ha estado marcado por algunos eventos que han afectado a la industria en forma relevante. Hace aproximadamente un año y medio, más o menos, se dictó una ley de tabaco que golpeó muy fuertemente los ingresos de los casinos. Y la estimación es que cayó aproximadamente un 30% los ingresos. Y ha venido retornando a niveles históricos, pero con cierta dificultad. Efectivamente ha sido un tema relativamente complejo para ellos. Y hoy día estamos en una evolución de ingresos que yo diría está relativamente estable. No es una industria que crece, sino más bien está madura y está relativamente estable en los niveles que acabo de mencionar. Así que nada indica que pueda haber cambios demasiado significativos en esa línea. Así que eso por un lado. Lo que ha venido cambiando, y como ocurre en todas partes del mundo, me imagino, es la composición del ingreso. Ese ingreso hoy en Chile es aproximadamente 80% slots, algo de ruletas y cartas, y en bingos y dados prácticamente no existe. La ley establece 5 categorías de juegos, que son los slots, cartas, bingos, dados y ruletas, que cuando fueron otorgados los permisos, los casinos, para tener apariencia y funcionamiento de casinos, estaban obligados a explotar las 5 categorías. Entonces, hoy nos encontramos con la situación que efectivamente hay casinos que tienen, no sé, explican el 1, 2, 3% de sus ingresos a través de dados y bingo, y ahí está, deben tenerlo. Entonces, la concentración en lo que es slots ha seguido, me imagino, la tendencia que en todas partes, y probablemente creciente. Así que fundamentalmente slots. El foco hacia adelante tiene que ver con mejorar y optimizar los mecanismos de fiscalización en lo que a slots se refiere. Nosotros acabamos de dictar hace algunos meses, estándares de máquinas, de juegos y de sistemas propios, no muy distintos a los estándares internacionales, pero con algunas particularidades que se hacen cargo de la situación chilena. Entonces estamos en pleno implementación de esos estándares. Los estamos hace unos 3 o 4 meses homologando máquinas, juegos y sistemas en base a esos estándares, y por lo tanto tenemos ahí un trabajo en el corto plazo bastante intenso respecto de la migración de ciertas plataformas y ciertos sistemas hacia los estándares, hacia los nuevos estándares. Y ahí yo creo que tenemos un esfuerzo importante el próximo año y medio, por lo menos. Así que el foco va a estar en los slots, consistente con la concentración del ingreso, y es lo que tenemos para los siguientes 2 años. Bueno, en el mercado panameño, básicamente tenemos 2 tasas sobre las cuales se basa la recaudación. Una tasa del 12% para los juegos en mesa y 18% para los juegos en máquinas. El año pasado la recaudación por juego per se fue de alrededor de $85 millones. En total se recaudaron $96 millones por otros rubros. La tendencia de este año es que se mantiene el promedio con una leve tendencia al alza. Así que anticipamos que para este año la recaudación va a estar rondando aparentemente los 80 millones, $85 millones. ¿Sobre qué anticipamos que vamos a estar? Bueno, ahorita mismo Panamá se encuentra de lleno en el tema de lo que
de lo que va a ser la interconexión de todos los operadores con la Junta de Control de Juegos. Ese es como un proyecto tanto a mediano como a largo plazo. Y básicamente nos encontramos ahorita en la etapa de lo que es la definición de los parámetros y estándares que debemos requerir de este servicio para posteriormente abrir una licitación a las diferentes compañías que ya han mostrado interés y participar, ¿no?, para poder proveer este servicio al gobierno panameño. Básicamente, luego, después de eso, ya más adelante, como hemos anticipado, estamos pensando que es un proyecto ya del año siguiente, el tema de la nueva legislación en línea. Ese es básicamente en donde se encuentra Panamá en este momento. México. Bueno, en el caso económico, Sí. en México la industria representa alrededor de 40,000 millones de pesos anuales. Pues por eso hablábamos de un mercado emergente en México. Son más de 150 millones de dólares de inversión anual. Alrededor de 50,000 empleos directos y 140,000 indirectos. Alrededor de 4,000 millones de pesos de impuestos, que es un tema que vamos a ver en el futuro, es decir, que este impuesto que debiese aplicarse a los establecimientos de prevención y de asistencia se haga con un sentido eminentemente social. Tenemos de alguna manera otro ingreso que no es el de juego con apuesta o juego casinos. Insisto que el concepto de casinos en la doctrina jurídica en México no existe ahora. Pero, por ejemplo, en el caso de caballos, de carrera de caballos y de gallos, solamente por esos dos conceptos generamos alrededor de 100 millones de pesos anuales de impuestos. Entonces, lo que queremos hacer es, como en el futuro nos vamos a reconvertir de una dirección general a un instituto como un órgano desconcentrado de la administración pública, teníamos que ser autogenerables para poder subsistir. Pero también debemos de aplicar un tema de política pública. Es decir, todos estos ingresos deben tener sentido social para el regreso, el retorno a la sociedad de esta actividad. En los siguientes meses o 2 años de aprobarse la ley, tendríamos que trabajar en un proceso de transición, tanto institucional, en la conversión de este instituto que les refiero, y para los operadores tendrán que haber un proceso de adaptación a las nuevas reglas del juego y, desde luego, al canje de permisos, que hablábamos de que van a tener una serie de requisitos adicionales y que en un principio el mercado, en cuestión de número de permisos otorgados o de establecimientos en apertura, se puede ensanchar, pero en el futuro inmediato se va a concentrar. Por aquellos operadores que no tengan la capacidad, o permisionados que no tengan la capacidad de aperturar o de garantizar la inversión necesaria, sobre todo, permítanme un exceso. Mucha gente le está apostando en el futuro al mercado del juego en línea. En México habría que experimentar qué va a suceder. Entonces, nosotros como reguladores no tenemos un diagnóstico claro sobre qué puede suceder en el mercado del juego en línea. Nos han llegado a solicitar en las últimas semanas gente que no ha operado el permiso en mucho tiempo, ahora quiere aperturar un establecimiento que tiene cerrado 20 años en juego en línea. Lo que no queremos es un catch-all. O sea, no vamos, el cachatodo no lo queremos. Entonces, solamente en la transición, insisto, van a sobrevivir aquellos que realmente están interesados y tienen una visión, una filosofía de empresa socialmente responsable. En el caso de la transición, deberemos generar una legislación secundaria, porque está la ley, pero hay que operacionalizarla. Entonces, la ley va a requerir de reglamentos específicos en juego en línea, reglamentos específicos para juego en vivo, reglamentos específicos para los demás tipos de juegos que tenemos, porque además regulamos también los sorteos. En México regulamos todo el tipo de juegos con apuesta en la instancia en donde yo represento, salvo la lotería y pronósticos deportivos. Todos los demás los regulamos nosotros. Entonces debemos de generar esta legislación secundaria de manera específica. Debemos de generar legislación, y si no legislación, lineamientos genéricos
para el tema de la certificación. Lo que les decía, bueno, vamos a convocar de manera pública, nacional e internacionalmente a las empresas. Bueno, pero para que todo sea claro, tiene que haber lineamientos, para que todos se ciñan en un tema de homologación hasta de máquinas. Entonces, tenemos un trabajo bastante extenso. La tan esperada ley nos va a traer certeza a todos y mucho trabajo a la instancia. Sí, sí. Fernando. Bueno, en realidad nuestro mercado es mucho más pequeño. Sí. No somos ni Panamá ni México. No, el volumen, la proporción de la distribución de los ingresos, fundamentalmente el juego más tradicional es la quiniela. Sí. Es la quiniela que se lleva alrededor del 75 al 80% de todo lo que representan los ingresos. Más o menos hablamos en términos brutos, sin contar la inversión en infraestructura, hotelera fundamentalmente, sin contar con el tema de empleos directos, ni empleos indirectos, ni nada de lo que sea anexo a los impuestos propiamente dicho. Serían alrededor de los 20 millones de dólares. ¿Qué modelo pensáis? O sea, dentro del modelo de sector, ¿se está explorando todo lo que es vincular este sector al modelo de atracción de turismo en vuestros respectivos países y hacer un modelo de negocio pues más dependiente de turismo y por lo tanto más dependiente de ese tipo de atracción y cambiando lógicamente lo que significa el impacto en el modelo de negocio, o no es algo que se esté planteando? En nuestro caso sí. En vuestro caso sí, porque En sois nuestro caso, dependientes. en el propio decreto ya Sí. nos los establece cuáles son las políticas públicas que sí vamos A desarrollar en ese a tener sentido. en cuenta en todos los procesos licitatorios, como en las licitaciones públicas, la inversión pública, la inversión en infraestructura, específicamente en el área hotelera y lo que tenga que ver con turismo. Ujú. Sí, en el caso de nosotros, creemos que va a estar muy enfocado al juego en línea. Sí. Y hay una tendencia por el número de solicitudes que hemos recibido de la asociación o la vinculación estratégica entre el sector turístico y el juego. Entonces, este Consejo Consultivo que hemos referido deberá referenciar aquellos espacios geográficos en donde el turismo es importante y ver la vinculación, insisto, entre el sector turismo y el sector juego con apuesta, básicamente en hoteles. O sea, por la tendencia de solicitudes, estamos viendo cómo muchos provisionarios van a invertir dentro de sus instalaciones en resort, y en los resorts van a tener espacios de juego exclusivo para sus huéspedes. Es decir, va a tener un nicho de mercado diferente. Los establecimientos casinos tienen un perfil de participantes que va a ser diferente al de los hoteles. Acá van a entrar cualquiera mayor de 21 años para homologarlo a nivel internacional. Y de este lado van a entrar únicamente sus huéspedes. Entonces yo sí creo que va a haber un cambio del paradigma o del modelo de negocio en México vinculado al sector turístico y obviamente en la transición de la nueva norma. Muy bien. Yo no sé si alguien tiene preguntas. Ninguna sobre permisos en México. No, sobre permisos no se va a preguntar. Quedado clarito. Hola. Yo tengo una pregunta para Paulo, so I'll ask in English. I was wondering if you could summarize the key certification points and also get into a bit about the timeline. So is everybody expected to be fully certified by June 28th, or is there some kind of a grace period, for example? Thank you. Well, as I told you, we are working hard, but after 28th of June, we will have to publish additional regulation. Before that, it is expected maybe shortly, next week, maybe it will be available on the internet website for the inspection, Portuguese inspection and regulation entity. Some additional information, like the technical requirements that you are waiting for,
like the entities that will be able to certify the system. So I can't tell you the precise day that it will be available, but we hope to shortly give an additional information so operators can formalize the license demand. So we're working on that. ¿Nadie más? Yo solo voy a terminar, muchas gracias a todos, pero voy a retomar lo que ayer discutimos en la reunión y la invitación que nos hizo Luis Felipe de intentar superar esta cumbre con una agenda común con puntos que creamos entre todos que podríamos trabajar, empezar a trabajar y desarrollar, ¿no? Al margen de las culturas y al margen de las diferencias que lógicamente existen en cada uno de los países, ¿no? Entonces, os reto a que me digáis cada uno qué puntos para vosotros serían los claves que tuviéramos que trabajar. Yo me comprometo a intentar desarrollarlo y a aunar un poco toda la información y que sea un paso en adelante, como nos pedía la organización y José Miguel me pedía ya desde el año pasado, de que esto realmente sea un punto de partida para empezar a trabajarlo, ¿no? Renato. Bueno, yo creo que hay dos áreas, a mi juicio, relevantes que trabajar. Lo primero tiene que ver con ciertos estándares, estándares tecnológicos y o normativos hasta donde las legislaciones lo permitan. Esta industria no es muy distinta a la evolución globalizada de otras industrias. Si uno ve cómo evolucionaron qué sé yo, el e-commerce, los medios de pago, los temas asociados a comunicaciones, etcétera, son todas industrias donde después, en algunos casos demorando más o menos, convergen a ciertos estándares internacionales y que me imagino que, y yo siento que en la industria, sobre todo en el mundo online, le está haciendo falta ese nivel de convergencia. Entonces, ahí hay un espacio y que tiene que ver con la definición o la voluntad de trabajar en ciertos estándares y probablemente y también en el mundo normativo. Sí, bueno, yo coincido con Renato. Esto es algo que es del interés de los países latinoamericanos, que creo que entre reguladores existe una muy buena comunicación. Eventos como este y otros similares nos ayudan a conocernos. Escuchamos cuáles son sus inquietudes y muchas veces son similares, son muy parecidas a las que tenemos por lo menos en Panamá. Por lo que considero sí que este sería un buen punto de partida para establecer cuáles son los parámetros de estos puntos en los que todos coincidimos. Muy bien. México. Sí, yo también creo que el tema de la homologación debe de ser un tema relevante porque nos va a permitir trabajar todos con estándares normales, todos iguales, tanto en las máquinas, las empresas que certifican, bueno, nos han ayudado de manera muy importante en el tema, los instrumentos e incluso la homologación de reglas. No significa leyes iguales, sino reglas iguales para la operación. Las leyes dependen del contexto cultural, político, social, económico, pero las reglas deben ser las mismas para todos. Para que un jugador se sienta, los de Nevada se sientan en México como en casa, y los de México en Panamá como en casa, es decir, las reglas deben ser iguales. Un tema importantísimo desde nuestra perspectiva es el tema de la seguridad. Con el advenimiento del online, las redes de seguridad deben ser muy importantes y muy checadas. Entonces creo que compartir información entre reguladores es importante para verificar cualquier actividad que pudiera llevar a un tema no solo ilícito, sino además de ilegal, un delito que pueda poner en riesgo la certeza y la seguridad no solo de los participantes, sino hasta de las propias empresas y de los propios países. O sea, el tema de seguridad es muy importante y para ello debe haber un entendimiento entre reguladores y por eso les proponíamos ayer un término de ocurrencia, si ustedes quieren, pero lo desarrollaremos en el futuro, que es la diplomacia del juego. O sea, hagamos un ejercicio de diplomacia del juego entre los reguladores, entre los países participantes, para que pudiera haber no solo comunicación, entendimiento e intercambio de información, sino intercambio de las mejores prácticas. Estupendo. Paraguay. Muy en línea con todo lo que
me antecedieron, totalmente de acuerdo. Yo le sumaría un poco todo lo que tenga que ver con la cooperación entre los reguladores. Esa línea es muy importante, tanto ahora en el momento de que algunos ya están más avanzados, algunos ya están, como España, graduados, están empezando a dar los siguientes pasos ya, pero como algunos como nosotros estamos iniciando. Entonces este tipo de cooperación interreguladores creo que podría colaborar bastante a que todo lo demás se dé como un paso más. Lo que decía el colega de México de trabajar en las homologaciones, pienso que puede ir saliendo solo en la medida que tengamos colaboración entre todos los reguladores, porque como bien se dijo un montón de veces, todos tenemos las mismas situaciones, los mismos problemas y las mismas soluciones, por sobre todo. Entonces, invitar a no redescubrir la rueda en cada país, ¿verdad? Portugal. Well, I agree with all the proposals. I think cooperation it's very important also, and share the information between the countries. I think maybe we could think in a platform to share framework laws and other information. Besides that, I think that's a point that can be put in the agenda. That's the responsible game. And the protection for the gamblers. It's a topic that's very, very, very important for the regulators, and I think we should give an additional importance for that matter. Pues muchas gracias a todos. Encantada de estar con vosotros y esperemos que nos veamos en la próxima, ¿no? Gracias. Gracias.